Entonces, buenos días compañeros, espero que se encuentren muy bien. El grupo número 2 presenta la actividad 2.4, que es el análisis de contenido de la desviación estándar. Recordemos que el grupo está conformado por Danilo Álvarez, Germán Murillo y Esteban Palacios quienes hablan, y bajo la tutoría de Héctor Arandia. Aquí vamos a mostrar en el día de hoy lo siguiente. Primero, los antecedentes históricos de la desviación estándar, las mejoras a la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. Tercero, las relaciones entre los conceptos pedagógicos. Cuarto, el balance del tema y quinto y último, el ejemplo. En tanto a la historia, para hablar de la desviación estándar, la historia de la desviación estándar, hay que hablar específicamente de el desarrollo de la estadística por allá en los 3000 antes de Cristo, los babilonios, los chinos, los egipcios, también los griegos y los romanos. Hay evidencias de registros para los procesos de agricultura, para los impuestos y demás. Pero ya es en el año 1774 que Pierre Simon Laplace hace un estudio sobre la curva de errores. Podríamos decir que esa es como la primera aproximación. Luego Carl Pearson y Francis Galton establecen la estadística moderna. María Legendre descubre el método de los mínimos cuadrados en 1805. Francis Galton transformó las curvas normales en ojivas y ya para todo lo que tiene que ver con posterior al siglo XX se hace ya uso corriente de la desviación estándar. En tanto las mejoras en los conceptos pedagógicos, vamos a mostrar un antes y un después. Inicialmente la estructura conceptual. La estructura conceptual que proponíamos en la actividad 2.1 era una estructura que aunque inicialmente cumplía con los requisitos, creíamos nosotros, nos fuimos dando cuenta a medida que pasaban las actividades que eh, los temas, los procedimientos asociados seguían estando un tanto alejados, eran alejados no, muy generales para lo que se pretendía en la desviación estándar. Por ejemplo, aquí en el muestreo. Entonces, en el muestreo hicimos un desglose un tanto innecesario de los tipos de muestreo que en realidad no se relacionaban directamente con los procedimientos y conceptos asociados a la desviación estándar. En este nuevo mapa conceptual, en este nuevo mapa conceptual, todos los procesos, procedimientos y conceptos buscamos los que más se acercaran a la desviación estándar. Por ejemplo, incluimos como elemento fundamental el coeficiente de variación y la varianza, ¿sí? Como elementos claves eh, en, en el proceso de construcción o obtención de la desviación estándar, y así con los otros procedimientos y conceptos que asociamos en este mapa. También hay que decir que el mapa conceptual que teníamos al principio no era uno, sino que eran dos. Estaba dividido en dos partes. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase mía, sigan esta línea? Aquí en el segundo mapa, en este nuevo mapa conceptual, resumimos toda esa información y logramos asociar los conceptos con la probabilidad y con la estadística inferencial. Para el caso de los sistemas de representación, eh, teníamos 7, omitimos el verbal, es decir, que nos quedó simplemente el tabular, el numérico, el simbólico, el ejecutable, el gráfico y el manipulativo. Omitimos el verbal porque consideramos que no tenía los elementos necesarios para hacer sistemas de representación. Para el caso de la fenomenología, aquí también hicimos un cambio importante porque el principal problema que se tenía era el hecho de que no habíamos definido cuándo la desviación estándar era grande, cuándo era alta, cuándo era baja. Para eso utilizamos el coeficiente de variación. Y cuando el coeficiente de variación es alto, cuando el coeficiente de variación es bajo, le estamos diciendo que asimismo es la desviación estándar. Y pudimos observar que si la desviación estándar es superior a la media, para el caso de la poblacional, entonces va a haber una mayor dispersión de los datos y cuando sucede lo contrario va a haber una menor dispersión de los datos. Y pues ya nos salen 6 subestructuras, tanto para 3 para la poblacional y 3 para la eh, poblacional.
Aquí mostramos las 6 subestructuras. Para el caso de las relaciones entre los conceptos pedagógicos, aquí en la relación que estamos mostrando de los conceptos, de la estructura conceptual y los sistemas de representación de la desviación estándar, eh, uno de los, uno de los puntos clave es esta traducción sintáctica entre la varianza y la varianza y la desviación estándar, así que tampoco la habíamos incluido y no la habíamos relacionado con el coeficiente de variación. La fenomenología, el coeficiente de variación a nosotros nos dio la oportunidad de generar nuevas subestructuras, ¿sí? Y estas nuevas subestructuras ya las pudimos organizar en tanto a cuando es alto, cuando es baja, y se relacionan específicamente con dos formas simbólicas, que es la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. En el balance del tema, ya entonces logramos resumir eh, o acotar un poco más la información, organizar un poco más la información, ya dejamos de ser muy generales y estamos siendo más específicos con los que queremos en tanto a las subestructuras, a las fenomenologías que generan estas subestructuras, a los sistemas de representación y a los elementos que incluimos en la estructura conceptual. El ejemplo que proponemos está basado en el Colegio Carrasquilla. Hay 28 estudiantes del Colegio Carrasquilla y esa tabla que ustedes pueden ver muestra eh, las calificaciones que se obtuvieron por parte de esos 28 estudiantes en el primer periodo de matemáticas. Inicialmente, en tanto a la estructura conceptual, el concepto que se está manejando es desviación estándar poblacional, porque pues se está haciendo el estudio a los 28 estudiantes. ¿De aquí qué calculamos? Calculamos la media es de 2,98 y la desviación estándar es 0,5157. Entonces, si nos vamos al contexto fenomenológico que planteé anteriormente, esta desviación estándar es baja debido a que la dispersión de los datos no es grande si uno compara la tabla, los valores que hay en la tabla con la media que se calculó, entonces se puede observar que los valores no distan. Estos valores que hay acá, la gran mayoría no distan de la media que es 2,98, por eso se puede decir que la mayoría de los estudiantes tienen una calificación cercana a la media, por tanto la dispersión de los datos es baja. Eso en tanto a la fenomenología. En cuanto a los sistemas de representación, miremos acá esta gráfica de dispersión. Y esa gráfica de dispersión eh, nos confirma que los datos, la media es de 2,98, es muy cercano a 3, pero no es 3, que sería la nota ganada. Y nos muestra que los datos sí están comportándose muy cercanos a la media, es decir, que la desviación estándar sigue siendo baja. A grosso modo, pues esa fue la actividad que hizo el grupo número 2. Y estos son los elementos que mejoramos, los elementos que cambiamos y el ejemplo que propusimos. Muchas gracias.